están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa, su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves por Facebook Live de periódico El Costanero, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas. Toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Ya saben, esta temporada en la Isla de la Fruta se va a pasar mucho mejor con la mejor gastronomía en Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, y en todo el corazón de Salinas. Y bueno, esta tarde vamos a conversar, estas conversaciones interesantes que tenemos cada martes y jueves, realmente me motivan siempre este programa a seguirlo trabajando, y ahora pues estamos con Jefferson Ramón Rodríguez, es un joven barista, catador y productor de café de especialidad, que sueña con aportar al cambio y desarrollo de la cultura del café en el Ecuador y en el mundo. Él es CEO de su marca Tucay Coffee y planificador de la futura escuela del café. Ya vamos a conversar también con él sobre ese tema. Estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la carrera de Ingeniería en Agroindustria. Tiene como meta llegar a trabajar e impactar en la vida de millones de personas a través de su ejemplo, ya que en los negocios, ya sea en los negocios o en el desarrollo personal, pues es en lo que él está trabajando. Con él conversaremos los jóvenes y sus desafíos en medio de la pandemia. Gracias, muchas gracias Jefferson por haber aceptado esta invitación a conversar aquí en este programa. No, muchas gracias a ti, Olga, por dejarme ser parte del espacio. Una de las cosas que yo más disfruto es conversar con la gente, conocer sus puntos de vista y también que ellos conozcan el mío, poder llevarles un poco de lo que yo he aprendido últimamente en estos 2 últimos años que me he dedicado a mi desarrollo personal y a mi emprendimiento. De verdad que para mí estas entrevistas que normalmente hago son experiencias invaluables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, y realmente es muy gratificante siempre poder conversar con gente joven. Me refiero a que está todavía en ese proceso de experimentar, de estudiar, que está en la flor de la juventud, porque de ahí o sea, todos somos jóvenes, ¿no? Al menos de espíritu. Y la idea es precisamente esta nueva generación, esta generación que está haciendo cambios sustanciales, que los vive desde esa realidad que en ese momento o en su momento nosotros cuando éramos jovencitos, así como tú, los veíamos en películas. Pues te cuento que habían películas futuristas, ¿no? Esas películas futuristas donde se abrían las puertas, donde se entraban escaleras eléctricas, donde habían esos pisos rodantes. Era increíble porque uno decía, eso nunca va a pasar, ¿cómo se abre la puerta? O sea, eso nada que ver. En cambio, tú ya estás más allá de eso, o sea, tú ya estás en el tema en el que ya llegaron a Marte con un aparatito que estamos mirando, vigilando otros territorios. Y es interesante poder conversar contigo porque es primero que estás haciendo un trabajo, estás estudiando, claro, estás emprendiendo, te estás arriesgando, te estás lanzando en unos tiempos en los que esta generación mía dice, yo ni loca, pues invierto un centavo en nada. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo tú la experiencia, todavía sin conocer lo que es la pandemia, sino como quien dice, es esa generación tuya que ya viene trayendo esas buenas nuevas a nivel tecnológico, por ejemplo. Bueno, para empezar, siempre tuve el deseo de ser emprendedor, aunque no siempre tuve claro el concepto. Yo me visualizaba como dueño de un negocio, no tenía claro qué negocio o a qué me podía dedicar, pero era mi objetivo desde el inicio, desde hace muchos años. Pero pues no tenía claro qué era lo que podía hacer, cuáles eran mis talentos, mis dones, mis habilidades. Y pues ahí básicamente empecé mi búsqueda de mi propósito en esta vida, que yo lo veo como una de las primeras tareas en las que nos tenemos que enfocar en nuestra vida, encontrar nuestro propósito. Entonces, pues, terminé el colegio, fui a la universidad, empecé la universidad y terminé 2 años de la carrera. Por ahora está en pausa, porque decidí dedicarme principalmente a lo que es mi emprendimiento, para luego retomar y poder hacer una maestría en ciencia y economía del café. Entonces, me ha tocado ser muy estratégico, incluso antes de la pandemia, porque me di cuenta que
cualquier error que cometa me va a costar mucho tiempo y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, aprendí a ser estratégico y a calcular cada movimiento que hago. Y eso se intensificó, se acentuó cuando llegó la pandemia, de que pues todo se hizo un poco más complicado y el crecimiento como tal se limitó. Entonces he venido trabajando en eso, pues ya que encontré mi propósito en buscar la manera de aportar a la vida de otras personas y pues seguir adelante siempre siendo positivo. Eso es en lo que más me enfoco. Y pues ya hablando de lo que ha sido la experiencia, pues ha sido muy gratificante el haberme arriesgado. Claro, eso es interesante porque el que no arriesga no gana, se dice. Sin embargo, los cambios que se han venido dando al menos desde el año 2010 para adelante han sido bastante sustanciales porque es donde ya se intensifica esta parte tecnológica a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales de alguna manera son esos canales de comunicación bastante interesantes que o te ayuda a vivir o te mata definitivamente. O sea, todo va a depender de tus estados de ánimos, de tus propósitos, de tus conocimientos, pero por sobre todo de ese punto de llegada hacia donde quieres estar, o sea, hacia donde quieres proyectarte, ¿no? Y claro, en ese tiempo tú pues estás estudiando, estás haciendo todos estos temas, que un joven hable del tiempo y como un tiempo, como la parte valiosa de cualquier propósito, eso ya de por sí es un ganar, es un nivel de conciencia al cual ya se ha accedido, porque los jóvenes lo que más tienen es tiempo, pues. Entonces, siempre los jóvenes están con el tiempo que les sobra, o sea, no tienen nada que hacer, dicen algunas veces. Pero verte y escucharte en ese sentido me parece muy gratificante, te digo, porque para emprender, para ser su propio jefe, para crear negocio, para poder incorporar productos, dar servicio, no es una cosa tan sencilla y tan fácil, porque tienes que invertir mucho en temas económicos, en temas de innovación, permanentemente estarte calificando y cualificando para cada cosa que estás haciendo, ¿no? Yes. Entonces, viene luego, pues todavía, y para variar, viene una pandemia. Cuando tú estabas o has estado en este tiempo, ¿qué tanto has sido prolijo con la parte tecnológica, por ejemplo? Porque como tú estás en los temas agrícolas, industriales, a lo mejor tu mirada está hacia el tema campo, hacia los sembríos, otro tipo de vida, naturaleza, que se puede usar un poco las redes o la parte tecnológica, pero ¿qué tanto tú las utilizas, por ejemplo? ¿Qué tan ducho te consideras en eso? Bueno, básicamente la primera cosa que tuve de mi marca fue el perfil de Instagram, porque tenía claro que si no tenía presencia en redes, mi negocio no iba a existir. Se me iba a hacer muy complicado llegar a la gente, porque a día de hoy, incluso en la época en la que ya tenía claro que iba a tener una marca de café, que fue 2018, yo decía, la gente está mucho tiempo en Facebook y en Instagram, entonces es ahí donde yo tengo que estar, en donde me tengo que promocionar, en donde les tengo que mostrar contenido que los atraiga a mi marca. Entonces, tengo muy claro eso. Y es un consejo que creo que toda persona que quiera tener un negocio tiene que aplicar. Presencia en redes. Si no estás en redes, no existes. Nadie va a conocer tu negocio a menos que sea algún caso especial, muy específico, pero no siempre se da. Y tengo, pues, la visión puesta en ambos lados, en la parte tecnológica y en la parte del campo, porque en lo que es la producción del café de mi marca, pues todo es muy artesanal, muy orgánico, natural, o sea, no se implica mucha parte tecnológica más allá de los equipos que se necesitan para, qué sé yo, medir humedad, medir el pH, cosas así. La parte tecnológica que yo quiero aplicar es ya en redes sociales y por ahora me quiero especializar también en inversiones de criptomonedas y acciones de empresas. Esa es la parte tecnológica en la que yo me estoy especializando. Producción de contenido para redes sociales y pues inversiones y comercio con criptomonedas.
Claro, ese tema de las criptomonedas las he escuchado, pero como que da un poquito de temor porque en algunos casos como que te sale por ahí, te dicen una cosa, después te dicen otra. Bueno, y se Sí. entiende porque a veces es la competencia, ¿no? La competencia entre temas financieros es Ujú. bastante pieliagudo en las redes sociales y así mismo te pueden convencer de hacer algo que a lo mejor no está bien, ¿no? Claro. ¿Eso hay algún tipo de estudio que se está haciendo? En relación a la protección, La protección y de todo lo que tiene que ver con eso. eh, bueno, yo como tal no los he visto. O sea, yo soy consciente de las estafas que se pueden realizar a las personas en redes sociales mediante las cuestiones financieras, porque pues, suelo ser muy curioso con los temas en los que yo me voy a meter. O sea, yo no tomo decisiones ni me arriesgo sin yo conocer qué es lo que estoy haciendo. Entonces, Claro. antes de yo empezar a aprender específicamente sobre comercio con acciones, bueno, invertir en acciones y comercio con criptomonedas, lo que hice fue ver cómo me pueden estafar. Y pues es bastante común encontrar ganchos de estafas en redes sociales, porque la gente no conoce mucho de estos temas y es fácil engañarlos, meterles cualquier cuento y sueltan dinero. Entonces, no, como tal, no he visto un programa de ayuda o de protección a la gente en estas cuestiones financieras. Claro, es que, por ejemplo, siempre se ve, y como para cerrar este tema, yo lo que he visto es que mucho dinero, mucho del dinero fácil, ¿no? Invierte tanto y en tanto tiempo tienes tanto, Ajá. casi sin trabajar, sin hacer Sí, cosas, sin hacer ningún movimiento de nada. Entonces uno dice que chévere, siempre la gente es muy llevada al dinero fácil, ¿no? sí. A decir, voy a conseguir esto sentado sin hacer mayor problema de tener que trabajar, ni pensar, ni mucho menos. Pero bueno, eso es parte de los desafíos que también los jóvenes están intentando, porque es con todo lo que hay en las redes. A lo mejor los más adultos decimos, pero ¿cómo se le va a ocurrir? Y porque ya somos más experimentados en muchos Sí, temas, ya hemos pasado por algunas cosas y obviamente lo primero que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Pero si eso es lógico, claro, lógico para cuando alguien ya ha venido viendo y teniendo muchas experiencias negativas y positivas, pero de que sabemos que el dinero no va a venir de una manera así de fácil y sencilla, si ujú. no hay un trabajo de por medio, eso es una realidad. O sea, y ya muchas etapas se han dado en ese sentido. Pero bueno, en todo caso, saliendo un poco de ese tema y regresando nuevamente al café, ¿qué es Tucay y por qué y cómo creas esta marca de café? ¿Dónde se encuentran sus plantaciones, etcétera? Ya. Bueno, la motivación principal fue lo que ya te conté, de que yo me visualizaba como dueño de un negocio. Entonces, en la búsqueda de ideas o en la lluvia de ideas que tuve alguna vez, dije, bueno, entre mis posibilidades está vender café, porque pues mi familia tiene una finca, tenemos plantaciones de café, la finca está en Zamora. Y dije, pues, ¿por qué no lo intento si tengo las posibilidades? Solamente tengo que analizar pues qué es lo que necesito, más o menos cuánto dinero voy a necesitar y pues lo intento. Eso fue lo principal, la premisa inicial, inténtalo. En el 2018, a finales del 2018, luego un mes después más o menos de haber creado la marca, o sea, de ya tener la idea y tenerla un poco materializada, el logo, el nombre y todas esas cosas, se me dio la oportunidad de participar en un concurso de emprendimiento en la universidad, en la Spoch, que era opcional. La mayoría de la gente que estuvo ahí no aceptó, no quiso entrar, pero yo dije, voy a estar ahí porque siento que si me meto ahí al concurso, aunque no gane, voy a terminar teniendo ya un plan de negocios inicial y los prototipos de los productos. Y, o sea, básicamente ya voy a empezar. Me metí y claro, pues no gané, pasé un par de etapas del concurso, pero no logré ganar. Y de ahí como yo ya tenía casi todo, dije, esto es, aquí me quedo, voy a ser productor de café, voy a ser barista, voy a hacer todo lo necesario para llegar a ser el mejor en lo que ya me propuse. Entonces, ya, bueno, lo que es el significado de la marca Tucay es una palabra quechua que significa herencia. La escogí porque básicamente la producción de café es como una tradición familiar. Ya soy la tercera generación de productores de café.
Y aparte, pues me pareció llamativa la palabra, o sea, llama la atención de saber qué es, qué significa, y normalmente se queda impregnada en la memoria. Esa fue un poco la historia de cómo nació la marca. Sí, es súper interesante y me imaginaba que tenía que ver con una palabra más bien indígena, ¿verdad? Ajá, Y sí. me pareció súper, súper bueno. Se ha adoptado mucho ese hecho de tomar estas palabras que significan, en este caso, herencia muy, muy significativo. Y me parece muy, muy lindo porque de verdad que eso es como ir apreciando también lo nuestro, ir Ujú. apreciando. Ahora, por ejemplo, en el caso de las plantaciones, tú vives en Santa Elena, ¿verdad? Sí. Salinas. ¿Dónde estás? ¿En Salinas, La Libertad? Salinas. En Salinas. Y las plantaciones, o sea, tu familia es de Zamora. Ajá. Y Bueno, mi allí, papá es de Zamora. tu papá es de Zamora. Ah, ya. Y bueno, ya tú has ido a la finca, has sido parte, o sea, has estado en la tierra, la has labrado, has visto cómo tienes que trabajarla, o sea, conoces desde el campo hacia lo que ya es la parte ciudad, como de comercializaciones y Sí. exportaciones, si es posible. Claro, en algún momento sí quiero llegar a ser exportador. Yo desde pequeño, bueno, mi mamá tenía la costumbre de que en las vacaciones de la escuela y del colegio, a mí y a mi hermano nos mandaba a la finca y allá trabajábamos pues, en lo que se podía, pues lo que nos podían hacer. Y lo que a mí más me gustaba era el café, o sea, estar en las plantaciones, el aroma que tienen las plantaciones cuando están en época de cosecha o cuando están floreciendo, el trabajo que se hace para secar el café y el aroma también cuando ya se lo está preparando, a mí era lo que más me gustaba de ir a la finca. Entonces, eso en esa época no lo tomaba tan en serio, solo era algo que me gustaba. Ya cuando vi el potencial que tenía, pues ya empecé a aprender más sobre producción de café y pues lo que hago es viajar constantemente entre la finca y Salinas, o sea, para estar aprendiendo y un poco dirigiendo el trabajo que se hace allá. Y cuando ya tenemos producción lista, pues traerla acá para tostarla, empaquetarla y venderla. Para que salga un café de especialidad, como es lo que tú buscas, Ujú. ¿qué es lo que aportas dentro de la plantación con las personas que trabajan ahí? Ya, lo principal es cuidar el proceso productivo, o sea, hacer un proceso diferenciado. Un café comercial, un café de baja calidad en los procesos de post cosecha, o sea, ya cuando fue recolectado y secado, no se hizo de la manera correcta. O sea, se hizo con procesos de muy baja calidad, lo que nos da como resultado cafés muy, muy amargos, difíciles de tomar si no les ponemos azúcar. Entonces, lo que hacemos es cuidar muy bien el proceso de selección primero de las cerezas de café rojas, seleccionar solo las que ya están muy, bueno, no muy maduras, sino en el grado de maduración adecuado, secarlas de forma adecuada, que no les pegue demasiado el sol ni que se humedezcan demasiado, de que la humedad prolifere demasiado. Y luego en el tostado también se hace un trabajo cuidadoso, o sea, no se quema el café como tal, porque normalmente el café comercial, para ocultar en lo posible esos sabores malos, lo queman. O sea, el café negro que se conoce normalmente. El café de especialidad nunca va a estar quemado. Puede tener un tueste medio oscuro, pero no va a estar quemado. Esa es la diferencia que se hace para obtener un café de especialidad, que el proceso de producción se lleva con mucho más cuidado de lo que sería un café comercial. Claro, eso es de un trabajo más laborioso, de estar Sí. pendiente y de sobre todo estar allí. O sea, a veces hay cosas que no se pueden delegar y que Ujú. al menos me imagino en la época de cosecha y luego de trabajar en la producción ya de lo que vendría a ser el café, pues hay que estar permanentemente trabajándolo. Ahora, esta marca, cuando tú presentas tu producto, pues es una marca que está muy bien elaborada, que tiene sus empaques. ¿Cómo ideas eso y qué tipos de café tienes al momento? Bueno, los empaques prácticamente aparecieron en el momento en que creé la marca, porque una de las primeras cosas que visualicé fue el logo y los empaques. Fue cuestión de yo, o sea, yo los diseñé en papel. O sea, quería que fueran de tal manera. Luego eso lo llevé con un diseñador para que lo digitalizara y ya pues ahora solamente es cuestión de imprimir vinilos para pegarlos en los empaques que se compran por decenas, sí. Y
de la cuestión de los cafés que tenemos, solo se diferencian en el tueste, el grado de tueste. Tenemos dos líneas, el café tradicional, que tiene un tueste medio oscuro, que da como resultado tazas más achocolatadas y de sabor más intenso. Y luego también tenemos una línea de café más especial, por decirlo de alguna manera, en el que el tueste es más claro para resaltar más sus notas frutales, que tenga más acidez y un amargor más leve. Esa es la diferencia principal de los dos cafés que tengo hasta ahora. Generalmente al lado de los árboles de café, como los de cacao, siempre hay otros árboles frutales. ¿Cuáles son los que tienen ustedes alrededor de esos sembríos? Hay plantas de mora, o sea, enredaderas de moras. También hay caña de azúcar, plantas de limón, me parece, que sí hay algunas todavía, y plátano, o sea, guineo. Ah, ya. Y de alguna manera eso va a influir también en el producto que ustedes van a tener. Me gusta creer, me gusta creer que sí. O sea, en sí los aromas y los sabores del café se desarrollan en el tueste debido a la composición química del grano. O sea, la temperatura hace que la composición química desemboque en aromas y sabores. Pero a mí me gusta creer en algo que alguna vez escuché que se llamaba simbiosis del bosque. O sea, no recuerdo bien si ese es el término, pero que todo está conectado. Que el que haya presencia de esas plantas El agua, frutales. el tipo de aguas que también estén cercanas, con las que se Sí, sigan, también son parte de esa simbiosis que tú mencionas. claro, la calidad del agua y del suelo es súper importante. Eso sí influye totalmente en la calidad y en el resultado final del café. Pero me gusta creer que el que existan plantas frutales también va a influir mucho en cómo vas a ver ese café al final. Claro, porque, bueno, no había escuchado de mora, siempre había escuchado precisamente guayaba, plátano, pomas rosas, creo que también ha Ujú. habido, bueno, son árboles mucho más grandes, pero claro, la mora es una enredadera, entonces se enreda en el árbol, en la plantación o en algún No, tipo de no, enredadera especial creada para ellos. claro, eso está aparte. O sea, está cerca del café, más no Sí. está al lado del café. Porque Uh -huh. las plantas de café necesitan estar libres de toda maleza y cualquier otra planta. O sea, Uh -huh. se plantan dentro del bosque, pero tienen que estar en un ambiente, por decirlo así, limpio. Y las plantaciones ya sea de caña, de guineo o de moras, están como rodeando los plantíos. Ya, ahora, yo te decía a ti, ¿no? En estos tiempos, en el tiempo de pandemia, ha sido bastante difícil el tratar, cuando pasa esto, que es precisamente en estos días, porque ya estamos 16, creo que ya estaríamos 16, 17, ya estábamos entrando en un confinamiento, en una Ajá. cuarentena, que nadie sabía, o sea, estamos casi al año ya del tema Sí, de la cuarentena, estamos ya un día, creo yo que fue el 17, pero desde el 11, 12, toda esa semana ya se venía ya se hablando veía de venir. que sí, que ya se estaba todo preparando para entrar a este confinamiento que nadie sabía, o sea, era el hoyo ese oscuro en el que todo el mundo entra, en ese túnel del tiempo que no parecía que iba a terminar. Entonces, tú como en la parte ya generacional, como una persona joven que está con todas estas ambiciones de querer crecer, de querer desarrollarse, ¿cómo te coge a ti esa pandemia? Bueno, justo en los días que empezó, yo tenía muchísimos planes o sea, cosas que quería hacer. Y justo íbamos a lanzar un curso de café con unas amigas que tenía en esa época. O sea, habían bastantes cosas que iba a hacer justo en esos días y también que iban ya a mantenerse en el tiempo. Y todo pues ya se canceló básicamente, ya no pude. Y como que sí me dio algo de depresión porque no podía salir, no podía hacer las cosas que me gustaban. Vi como las ventas de mi negocio pues empezaron a caer porque ya nadie quería comprar, ya no se podía salir a vender siquiera. O sea, era complicado y pues sí los primeros días fueron difíciles para mí, no me hallaba prácticamente, no me gustaba estar encerrado, quería salir a hacer algo, no sé, fue difícil, pero logré encontrar la manera de sobrellevarlo casi al mes. Sí, más o menos ese tiempo se tomó, a no ser que hayan habido cosas muy impactantes alrededor de uno, ¿no? Bueno, sí. Familias que puedan haber tenido la enfermedad, que hayan fallecido, o de familiares, amigos, cercanos también, ¿no? Que eso es lo que más lo ponía a uno en esa tensión.
pero entendería que ustedes más que el hecho de pensar en la enfermedad, porque como siempre se hablaba que los viejitos sí. y las personas con enfermedades, tú también sentiste en ese momento, pero ¿por qué tengo que estar encerrado si yo soy joven y puedo ir a seguir trabajando? ¿Qué No, pensaste? no precisamente, no lo veía desde ese punto de vista, porque yo entendí que era necesario. O sea, no me gustaba, pero era necesario, al menos en ese momento, porque había que hacer algo para tratar de contener el virus. Lo que me afectó fue el hecho de no poder hacer las cosas que me gustaban, ni siquiera estando dentro de mi casa. Más no era el hecho de simplemente salir, porque de todos modos me daba un poco de desconfianza. Digo, me puedo llegar a infectar. Y no quiero aunque a mí no me haga daño, al regresar a mi casa, mi mamá y mi papá, si se enfermen, o sea, sí traté de ser consciente y pues traté también de buscar la manera de sobrellevarlo, de que Claro, no me afecte. claro, porque era algo también bastante complicado. Era como que la primera vez en la vida que todos estábamos en Sí, una misma situación. No solo se trataba de ti o no solamente era de 3 personas, era todo el mundo. O sea, era como que por primera vez nos sentimos, bueno, no es solamente a mí, ya todo el mundo está así. Pero más allá de todo eso es precisamente el entorno que se crea, ¿no? Sobre todo de una situación de desconcierto. Ese desconcierto que es el que al final te carcome porque dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, dentro de ese espacio de tiempo de reflexión y de temas, tú pudiste de pronto mirar algo que a lo mejor en su momento por la rapidez, por lo que querías tú seguir trabajando y querer haciendo cosas, de pronto pudiste mirar más de cerca tu producto y las cosas que querías hacer. Tuviste la oportunidad de darte ese tiempo y de analizar que de pronto había necesidad de hacer cambios o tú crees que estaba todo bien. sí, desde el momento en el que yo vi que estaba vendiendo cada vez menos, incluso me parece que fue abril, mayo, que cerré el mes en cero, no vendí nada. Me di cuenta que había que hacer un cambio ya en lo que es el modelo de negocios, porque me estaba enfocando mucho en que, bueno, me invitan bastante a ferias y ahí vendo un montón y ya me sirve para seguir creciendo. Y como ya no se podía hacer nada de eso, dije, bueno, hay que hacer un cambio. Tengo que plantear nuevas estrategias de ventas y de crecimiento, porque este año, bueno, cuando fue 2020, va a ser complicado y no voy a poder crecer como yo pensaba que iba a ser. Entonces sí, tuve suficiente tiempo para darme cuenta de las cosas que tenía que mejorar en mi negocio, en mi marca y también como persona. Agradezco mucho el hecho de haber pasado encerrado y no tener como que esa distracción del mundo exterior, ni de los amigos, ni de nada, porque me di cuenta que había muchas cosas a nivel personal que yo tenía que mejorar antes de poder dar un siguiente paso como persona y como empresario, como emprendedor. Claro, dentro de las circunstancias siempre difíciles, eso es esperanzador, porque al final no siempre uno lo va a ver desde lo que otra persona te pueda decir, porque entonces se cataloga como que te están invadiendo, que te están diciendo cosas que la otra persona no entiende. Pero claro, es la primera vez que nos dimos tiempo o nos dieron la oportunidad de darnos Sí. el tiempo en una forma que nadie hubiera pensado ni querido, pero que si no se daba, a lo mejor es como ese para el mundo que me bajo, para en el mundo que me bajo, Sí, como Mafalda, para en el mundo que me bajo aquí y entonces retomo y recojo todas mis formas y mis situaciones y voy a empezar a trabajar de nuevo. Y ahí es cuando viene luego que pasa un buen tiempo me refiero a que 3, 4 meses en donde ya se comienza a ver un halo de luz, no del término de la pandemia, sino de soluciones rápidas de alguna manera a algo que ya no era desconocido, sino que ya había habido una experiencia. Lamentablemente en el camino fueron quedando muchas personas, desde médicos hasta personas que enfermaron por el virus. Y es ese momento en el que uno hace como ese clic. Algunos se tomaron más tiempo, otros todavía ni se enteran que esto había pasado. ¿No? sí. Algunos todavía no se enteran mucho, hola, están por ahí. Y claro, y los que sí empezaron a tomar, como esta que está aquí, empezó a tomar clases en línea, todo lo que se daba ahí gratuito, porque salieron 500,000 cosas gratuitas, tú aprendas a usar esto, estas redes, estas
formas de comunicación, etcétera. Y entonces era como que te daba esa idea de que había posibilidades de hacer cosas a partir de esto. Pero sobre todo el tema de lanzarse, que en los jóvenes, como yo te mencionaba, es como, yo siempre los he visto como que no están tan conectados a esos miedos que unas personas mayores, adultas, tenemos. Ustedes yo los veo que están todavía y ven esperanza, tienen mucha fe, veo que quieren efectivamente que termine la pandemia porque quieren avanzar. ¿Cómo lo sientes tú cuando tú estás mirando todo esto y hay por un lado personas mayores de tu familia mismo que están con sus temores y tú como joven, cómo convives con todas esas circunstancias? Bueno, trato de entender, de tener empatía, porque al menos lo que en mi experiencia, pues tengo a mi mamá y a mi papá cerca, y claro, al inicio que yo les dije, saben que quiero tener una marca de café y enfocarlo como mi actividad principal. No me dijeron que no, pero estaban desconfiados, ¿ya? Y yo entiendo eso porque ellos vivieron una programación diferente, o sea, vivieron un entorno diferente en los que les enseñaron que para ser alguien en la vida solo es estudiando y sacando un título y trabajando para otro. Y yo no digo que eso esté mal, para nada, pero podemos hacer caminos diferentes, ¿ya? Y cada quien busca su propósito y trabaja en base a ello. Entonces yo dije, yo siento que lo mío es producir café y tener una marca de café, entonces tengo que trabajar para eso. Y claro, me ha costado un poco irme como en contracorriente, porque pues a veces sí me han dado opiniones de que no, pues cómo vas a dejar de estudiar, o sea, no es que voy a dejar de estudiar para siempre, la universidad en algún momento la voy a retomar, pero de ahí estudiar como tal no he dejado de hacerlo, ¿sí? He seguido aprendiendo, han habido muchas cosas que yo he tenido que dominar, que cambiar en mi vida para poder seguir avanzando. No es que me he quedado en la ignorancia y bueno, ya hice un negocio que funcione y que me dé dinero, ya. No, esa no es la visión. Eh, hay que hacer, hay que hacer un poco esa lucha como joven emprendedor, porque sí, a veces nos ven como locos, pero también hay que tener esa empatía de saber que no todos vivimos en circunstancias iguales y que pues las personas mayores normalmente tienden a pensar que no es adecuado que emprendas en este momento. Claro, es que en la parte, o sea, el padre, la madre, los abuelos, las personas que ya pues vamos pasando por el tiempo de la efervescencia de la juventud y todo, sí entendemos que es necesaria una profesión, ¿no? Una profesión, generalmente y lo tradicional es lo que se ha visto, ¿no? Lo tradicional es las carreras, pues leyes, arquitectura, Claro, de pronto medicina, son temas que como que te afianzan, es como lo ven los mayores. O sea, yo ya, mi generación ya no es tanto de ese tiempo, pero sí, o sea, sí es más de que la gente haga lo que le gusta, porque a veces ya, mucha gente estudia lo que quieren sus padres, pero que finalmente terminan haciendo otra cosa, claro, porque les gusta, ya te complací, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz, porque finalmente cuando uno hace lo que le gusta es cuando realmente ve resultados. No, ver resultados que a lo mejor no son los que nuestros padres quieren ver, que es precisamente lo económico, ser el potentado a nivel económico, el gran empresario, que yo creería que, claro, un emprendimiento que llega a subsistir después de los 5 años, ya se puede empezar a pensar que eso ya es una empresa, que ya empieza a florecer, ¿verdad? Pero porque tú sabes que tienes que haber estudiado que los emprendimientos generalmente están en esos primeros 5 años con riesgo sí. por toda la inversión que hay, ¿no? Inversión académica, inversión económica. Entonces, hasta que no pasen ese tiempo, muchos, de hecho, siempre lo menciono de estudios que yo leí en algún momento, de que los emprendimientos al 5.º año generalmente ya se fracasan, o sea, Sí, se pierden, ¿no? Y somos un país de muchos emprendimientos, pero de pocas efectividades para largo plazo. Entonces, eso es lo que hace que se repiense permanentemente para los jóvenes que es más importante. Ahora, claro, nadie les gana a ustedes con un tema tecnológico, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en la medicina ahora hay médicos operando, pero también tecnólogos, ingenieros en algún tema tecnológico que hace operaciones donde ya no tienes que abrir al paciente, sino hacer temas que ya van más apegados a la tecnología. Entonces, son cosas bastante interesantes que hay que también empezar a mirar. Pero el ímpetu es importante. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú haces el tema de producción, el tema de creación de marca y todo lo demás, está la parte comercial. ¿Cómo manejas la parte comercial? ¿Lo pensaste desde una vez cuando tú dijiste, bueno, voy a sembrar tanto, voy a cosechar tanto y esto me va a rendir tanto porque ya tengo un plan de negocio? ¿Has hecho Bueno, el plan de negocio? el plan de negocios inicial no contemplaba casi nada de eso. Y sí fue un riesgo súper grande que ahora me doy cuenta que corrí, porque no contemplé todas las variables, o al menos la mayoría de variables que tenía que haber tomado en cuenta. Fue un poco a la suerte y motivado no sé, por mi convicción de que eso es, de que eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora ya obviamente el plan de negocios es diferente, ya se toma en cuenta más, ya domino más los números de mi propia marca, o sea, ya sé cuánto me cuesta producir cada kilo, cuánto me cuesta cada empaque, cuánto me cuesta cada vinilo, cada etiqueta, cada sticker, casi todo, ¿ya? Entonces ahora sí hay un control más adecuado de lo que es el negocio para poder hacerlo crecer. Y ahí entra también la responsabilidad con el dinero y con pues uno mismo. O sea, ya te metiste en esto, tienes que terminarlo. Eso es lo que más me pongo en la mente. Claro, cuando hay esa confianza, o sea, ya te dieron confianza, ya dijeron, ahora sí, continúa. Voy a saludar a quienes nos están siguiendo en esta tarde Ya. a través de Facebook Live de Periódico Costanero. Está María Magdalena Pizarro, Annemari Valde dice, saludos desde Chile, gracias por estar aquí, qué rico el aroma del café, definitivamente aquí tengo mi tacita. No es Tucay, no es Tucay, no sé dónde lo voy a ir a encontrar. No me digas nada. Annemari dice, felicito a este joven que supo elegir su camino en el cual es muy exitoso. Le deseo siga adelante, tiene un gran potencial, mis felicitaciones sinceras. Muchas gracias, Annemari. Bueno, esto sí es necesario para motivar, alentar a la juventud a hacer, es el futuro, es lo que va pues en este momento a ir creciendo y va a ir haciendo pues que salgan nuevas oportunidades, tanto en la parte de incorporar este tema que es tan, para nosotros en Ecuador tenemos café, tenemos cacao, que a lo mejor nos conocen más por el cacao, por el banano, por ahí hay otro tipo de frutas, el mango, que es una de las frutas que también se exporta muchísimo al mundo. En el tema del café, y aunque no es tu marca, yo creo que, yo no sé si tú viste ese comercial que recientemente salió de una marca que está sacando, o que lo está sacando un artista ecuatoriano, pero que no es productor de café, él está haciendo es la parte de la publicidad, la Sí, promoción. ¿Qué viste? sí lo he visto. Interesante, claro, él no produce café. Él lo que hace es precisamente la parte de publicidad que me pareció extraordinaria, la manera como se maneja. Son hasta las formas, ¿no? Las que hay que aprender. No vamos a hacer lo mismo, pero sí como que nos da una idea de por dónde va el tema de la parte de publicidad, de la parte de promoción, sobre todo porque en la actualidad todo se mueve con las emociones. Claro. La emoción de que a mí me encanta el café y me tomo un café y que ya solamente en el momento en que ya lo pienso, ya lo aromatizo, ya lo tengo en la nariz, ya quiero irme a tomar. Y qué rico, ¿no? ¿Dónde te lo tomas? ¿Estás en la playa? ¿Está lloviendo en las mañanas ahora? ¿Te tomas una taza de café? Qué rico. También la parte de dónde es, cuál es esa identidad, ¿no? Esa identidad que tiene que marcar también el producto. Y como tú dices, dentro de lo que me comentabas, era que tú quieres precisamente a partir de todo esto que tienes, de esta identidad como país, llegar a una meta para trabajar e impactar a millones de personas. ¿Cómo tú, cuando piensas en eso, cómo piensas que estás mirándote a futuro? A futuro,
Bueno, el objetivo es convertirme en un referente en cuanto a negocios. O sea, tengo muchísimo que aprender todavía. O sea, no he alcanzado ni siquiera el 10% de mi potencial, es lo que yo digo. Y pues la manera en la que me visualizo es siendo como lo que se llama filántropo, dedicado a actividades que estén enfocadas en potenciar y ayudar a otras personas. Todavía no tengo muy claro cómo, porque estoy recién empezando en este camino y no quiero, por ahora, porque estoy en un nivel, pues por decirlo así, muy básico de conocimientos en todas las áreas, no quiero llegar a sonar arrogante y decir, bueno, me veo de tal manera y es lo que voy a hacer. Me visualizo, sí, pero todavía no tengo muy claro cómo voy a llegar a impactar a millones de personas, pero es lo que quiero hacer. Porque digo, si yo pude salirme del esquema tradicional de lo que tiene que ser un joven y que tiene que estar estudiando solamente, y pues ya estoy empezando a tener resultados. O sea, si yo ya lo estoy haciendo, pues cualquiera lo puede hacer. Es lo que quiero llevar al mundo. Y aparte promover cultura de café, especialmente en Ecuador, que es otra de las maneras en las que quiero impactar la vida de personas, porque veo que, al menos aquí en lo que es mi mercado, Santa Elena, la gente no conoce prácticamente de café y pues le sirven cualquier cosa y se lo toman y ¡ay, qué rico! Pero pues normalmente no es café bueno. Y eso quiero pues hacer ese cambio, de que la gente entienda que aquí en Ecuador tiene muy buen café de muchas zonas productoras del país y que tienen que empezar a valorarlo y apreciarlo. O sea, no hablando de mi marca, sino del café en general de Ecuador. Claro. Ahora, sin embargo, tú eres joven y efectivamente estás en ese pleno desarrollo, o sea, absorbiendo todo lo que hay en tu entorno para aprender, Y lo bueno e interesante de estos tiempos es esa filantropía que tú mencionas, ese querer hacer, primero lo que nos gusta, segundo, hacer al costo que sea para poder hacer que esos sueños sean realidad. Y que eso es lo que al final de cuentas, cuando tú entregas, cuando tú te das hacia otras personas también, y también eres colaborador y eres parte de eso que se requiere para poder salir adelante, te va llegando, porque te llega, ¿no? Te llega solo. A veces la gente dice, no, eso solo no llega. Sí hay un trabajo, sí hay Sí. una cosa que se va haciendo, que se va generando y que va creando esa energía que es buena, es rica para poder seguir avanzando. Tú, dentro de esos tiempos y de esto que estás avanzando, tú también eres catador. Así. Entonces ya tienes esa posibilidad también de generar, por eso tú ya cualquier café, como dices, no es lo que yo me voy a tomar, ¿no? O sea, yo ya voy a elegir dónde me voy a tomar el café, un buen café, porque conozco. Sí. Efectivamente, en la provincia aún no hay, aquí hay muchos negocios, pero todos los negocios están abocados a los mariscos, porque Sí. es la especialidad de este. Sin embargo, si alguien quiere venir a tomar un café o un chocolate, ¿dónde lo hace? ¿En qué lugar? O sea, todo está bien, ¿no? Está bien porque todos vienen a la playa a hacer, a tomar, a comer mariscos. Sin embargo, eso es como que un punto también donde se tiene que comenzar a trabajar y desarrollar. Y que sobre todo un café tú te lo tomas en tiempos a los que nos gusta. Lo tomas en tiempos de calor y en tiempos de frío mucho mejor. Sí. Entonces, y aquí hay tiempos de frío bastante interesantes, donde un cafecito no viene mal. Entonces, aparte de eso, tú ya estás pensando en desarrollar dentro de esa cultura de café una escuela, porque esa es otra, ¿no? Quienes están haciendo negocios dentro del tema del café tienen que saber que hay todo un proceso para poder hacerle elaborar, incluso para ya después de teniendo el producto, hacer un buen café, presentar Ajá. un buen café, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que estás pensando en ese tiempo? Bueno, para eso, para lograr la escuela de café, me he prácticamente asociado con el dueño de Girasoles de Bangkok, que es una de las únicas cafeterías de Santa Elena en donde se sirve café de especialidad. O sea, usan mi café. Soy proveedor de Girasoles de Bangkok. ¿Dónde queda? Entonces, es por la Maderera Ávila, o sea, del Parque de los Hambrientos un poco más adelante, como llegando a la refinería, antes de entrar a Vallenita, por ahí. Yeah. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los puntos en donde se puede tomar buen café.
Y pues el chico que es dueño, o sea, me he hecho amigo de él, también es un apasionado del café de especialidad y tiene ese deseo de enseñarle a la gente qué es el café de especialidad. Justo coincidimos en ese tema y dijimos, pues vamos a intentar poner una escuela de café. Por ahora lo que estamos haciendo es dar talleres. La gente puede agendar su taller personalizado en donde le enseñamos pues una introducción al café de especialidad y le enseñamos a preparar un método a elección de la persona, ya sea la prensa francesa o la cafetera italiana. Es con lo que estamos empezando. Y obviamente ya a futuro esperamos que eso, o sea, aparte de cafetería, sea una escuela en donde la gente puede ir a hacer cursos como tal, ya no talleres solamente, sino cursos para ser baristas. Sí, sí, estaba viendo que eso también estaban ustedes trabajando. Yo recuerdo hace muchos años, estamos hablando de los años 90, cuando empezó y la primera vez que escuché sobre Escuela del Café fue cuando puso Sweet and Coffee su marca y que solamente había en el Mall del Sol. Todo el mundo iba de cualquier parte de la ciudad a Mall del Sol a esa cafetería. Más allá de lo que es el café, pues también tenía la variedad de dulces, etc. Y luego cuando se fueron expandiendo, ellos pues vieron este tema, decía la Universidad del Café, ya me acordé, la Universidad del Café. Entonces, sí, sí me ponía a pensar, ¿no? De todos los conocimientos que tiene el hecho de que no es tomarte un cafecito. Sí, va mucho más allá. Va mucho más allá. Es toda una escuela de aprendizaje y en cada taza de café, efectivamente, un conocimiento. Súper interesante esa forma, y por eso yo creo que a veces también crecen, ¿no? Y ya ha podido crecer este tipo de negocios porque tienen un compromiso, que no solamente es el tema de contar, como lo que decíamos, un negocio por negocio, sino también el de mostrar un negocio con ética. Sí. ¿No? Un negocio con ética en el cual pues están invirtiendo precisamente todo eso que conocen, la parte desde la tierra, desde la producción, de llegar a ese lugar y ya no solamente vender el café de pronto envasado, sino ya lo pueda degustar. Y justamente en estos días vi que ya han hecho un museo del café. Ya un museo del café. Entonces quiere decir que Ecuador sigue avanzando en temas de café, cada día se escucha mucho más el tema de la apuesta que se hace al tema del café. ¿Cómo ves tú que eso puede ir haciendo como una especie de ola de situacionales en diferentes temas, ¿no? Y sobre todo te pone en esa competencia. ¿Cómo ves la competencia en ese sentido? Bueno, competencia como tal yo no veo. No me gusta creer que tengo competencia porque yo no hago esto por competir y por ser mejor que alguien. Si yo quiero mejorar es por mí mismo, o sea, quiero ser mejor que yo, pero no digo, es que tal marca está prosperando, yo voy a mejorar para destruir esa marca y sacarla del mercado. No. Competencia como tal yo no veo. Ajá. Yo hago esto porque descubrí que es mi pasión, ¿ya? Y yo pienso que todo lo que se está haciendo es para aportar, o sea, ya sea que algunos aporten más, aporten menos, se está haciendo un trabajo conjunto para lograr un objetivo. Y para mí el objetivo es como despertar a la gente, que se den cuenta que Ecuador tiene café muy, muy bueno. Y que, porque a veces he escuchado a gente que dice quiero café colombiano aquí en Ecuador, cuando aquí en Ecuador tienes café tan bueno, ¿por qué esperar café de otros países? Y no es por decir que el café de otros países es malo, pero si estamos aquí, valoremos un poco más lo que tenemos. Y ese es para mí el objetivo y en lo que se tiene que trabajar. Y lo que la gente necesita es motivación. O sea, estar rodeada de café, por decirlo de alguna manera, que haya el museo de café, que haya más cafeterías, que haya más opciones de marcas de café de especialidad, que la especialidad sea un estándar y no aceptemos nada por debajo de la especialidad. Cosas así. Yo la verdad es que me siento como que muy, muy, muy contento de que cada vez vaya prosperando más este ambiente del café de especialidad en el país. Bueno, yo también estoy súper feliz porque realmente para mí el café, un día sin café es un día perdido. Perdido.
Es como la sonrisa, si no sonríes ese día también lo tienes perdido. Está Rocío Mejillones, dice Jefferson vende un café delicioso de especialidad, el Tucay. De eso estamos conversando, mi querida Rocío, precisamente de ese café que tuve la oportunidad de degustarlos en una visita que hice donde nuestro querido amigo Ricardo Camacho, tú estás allí, ellos están trabajando un tema de emprendimiento, están dándoles espacios, tienen estos coworking en donde tú estás participando permanentemente. A veces hay formas de promocionar los productos, ¿verdad? Y una de esas es precisamente estar en estos lugares donde siempre se están haciendo cosas, ¿no? Se están haciendo cosas. ¿Tú crees que eso te ayuda a ti de alguna forma también a posicionar tu marca? Claro que sí, son espacios realmente invaluables cada vez que se hacen ferias, siempre y cuando estén bien organizadas las ferias, espacios de coworking, y cada vez que alguien te da una oportunidad para poner tu producto en su negocio, realmente son oportunidades que se tienen que tomar. Obviamente hay que poner una planificación detrás para que eso funcione, pero sí, cuando un emprendedor está recién empezando, el promocionarse en ferias y en espacios como de coworkings es realmente algo, una oportunidad que no tienen que dejar pasar, porque a mí me ha ayudado bastante a dar el primer paso. Por ahora me he distanciado un poco de las ferias y también del coworking porque las actividades que tengo que hacer a diario ya no me dejan tanto tiempo libre. Y cuando tengo tiempo libre prefiero dedicarlo a mí, o sea, a descansar y a meditar. Pero pues sí, cuando uno, pues qué sé yo, son los primeros meses de creación del negocio, sí, de cabeza a estar en espacios como esos. Así es. Efectivamente, el tema, y bueno, ahí tú tocas varias cosas, y entre esas la meditación, es tan necesaria para poder fluir, para Sí, que las ideas fluyan, definitivamente. para recibir esa información que necesitamos. Uh -huh. Me parece mentira, pero es precisamente el que ya te dicen qué es lo que tienes que hacer, porque terminas una meditación y es como que tienes más claras todas las ideas Claro. y te ayuda a avanzar, ¿no? Mira, bueno, ya estamos casi por terminar nuestro programa, sin embargo, ha sido una conversación súper revitalizante, esperanzadora. Sobre todo siempre es importante, yo siempre digo, ¿no? Siempre es importante estar al lado de la gente joven que está con ese ímpetu de avanzar, porque inyecta energía también, ¿no? Inyecta energía, esa energía que se necesita para continuar. Nuestros tiempos han sido muy difíciles, estos tiempos han sido muy difíciles, no es un tema de una persona, es de todos. Pero dentro de esos tiempos, aquí lo que o sea, quienes van a sobrevivir son precisamente quienes tienen ese deseo, Sí. definitivamente, de hacer la diferencia de lo que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? A veces se Claro. parece, no, pues todo el mundo tiene lo mismo, ya, pues ni modo, o sea, se dejan vencer y se dejan caer, y bueno, va a pasar, no va a pasar nada. Pero cuando uno dice, bueno, esta es mi oportunidad, de lo malo voy a tratar de sacar algo bueno. ¿Qué es lo que tienes de aquí en el futuro cercano para Café Tucay? Bueno, para mi marca como tal es afianzarme o afianzarla en la mente del mercado en el que me estoy desarrollando, que es Santa Elena, o sea, que sea una marca reconocida, que fácilmente la gente vea el logo y ya sepa qué marca es, qué estamos vendiendo, que se reconozca el trabajo que se está haciendo. Eso es lo que tengo planeado para este año y el año siguiente. Y luego de eso ya me quiero lanzar a dominar un poco más el mercado nacional, porque por ahora pues no tengo muchas ventas ya fuera de Santa Elena, a menos que me hagan pedidos. Entonces sí, a corto plazo es eso, afianzar bien la marca en Santa Elena y luego lanzarme a ser ya conocido en todo el país. Por ejemplo, tú mencionabas que hay pues, una persona con la que estás trabajando que él vende tu café Uh -huh. dentro de su restaurante, cafetería, no sé. Aparte de eso, cuando alguien quiere Café Tucay, te contacta a ti y tú haces distribución directa. ¿Lo tienes Claro, en alguna percha de algún tipo de expendio o es directamente contigo? bueno, en la cafetería Girasoles de Van Gogh está a la venta. Por ahora me he decidido a tener un solo punto de venta, porque la verdad es que yo ya tenía bastantes, aproximadamente 10 puntos de venta, pero me comían mucho el margen de lo que se vendía ahí, o sea, no me representaba mucho
pues el vender ahí, o sea, no podía sacar mucho dinero de ahí para crecer, o sea, prácticamente me quedaba en lo mismo. Entonces hice el cambio de estrategia de limitar a un solo punto de venta y obviamente la venta directa, o sea, pueden entrar al perfil de Instagram o de Facebook, ahí pueden enviar un mensaje directo o incluso está un botón que dice contacto, está el correo, está el número de teléfono al que pueden escribir y pueden hacer sus pedidos. Ah, ya, excelente. Sí, eso es interesante porque eso es bueno, porque los canales de distribución, de promoción y luego de distribución son los que, como te digo, son los que se piensa al final, ¿no? Primero se corre con los temas digamos, de imagen, ¿no? Primero es la imagen, el producto, tenerlo todo listo, pero ya luego comercializarlo, promocionarlo, difundirlo y lo que también a veces falla mucho es la entrega, o sea, cómo distribuyes el producto, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, ay, por un café voy a irme de Salinas a Santa Elena, me cuesta más, pero eso te toca, porque definitivamente es la única manera que tienes que hacerlo en este momento, ¿no? Y claro, lo otro, o sea, es como que ver cuál de las dos cosas te hace balance, el estar en una estantería donde te toma el margen de porcentaje de tanto por estar allí versus lo que tú mismo tienes que hacer para recorrer, etcétera. Ahora en la actualidad incluso todo se maneja en línea y todo se maneja bajo pedido y están los deliveries que son los que van y hacen también la entrega, cada uno con esa cadena que hay, ¿no? Claro. De trabajo. Y ahí sale mucho más económico porque el tener los cafés en los puntos de venta, una que se demoraba mucho en salir a la venta y el café normalmente no puede pasar más de 3 meses en percha porque ya no es que se daña, pero ya la experiencia se arruina totalmente. Entonces ya eso me estaba pasando. Y aparte, pues, el que la gente tenga la facilidad, al menos en Santa Elena, de mandarme un mensaje, pues se coordina el pago y luego se manda el delivery para que le entregue su café. O sea, es sencillo. Claro, es mucho, mucho más sencillo, pero eso que tú mencionas también es interesante, o sea, qué tanto tiene que mantenerse en la percha, qué tanto tiene, o sea, cuál es la caducidad del producto, la caducidad para que no se dañe la experiencia de beber un buen café de Claro, especialidad. y es que al comprar café de especialidad, más que el café, estás comprando la experiencia. Por eso es caro. Más que, o sea, obviamente son los procesos de producción que lo hacen un poco más caro, pero la experiencia realmente es lo que tú estás comprando. Y si te compras un café que ya pasó en percha 3, 4, 5 meses, no va a ser nada bueno. El café tiene que ser consumido fresco, o sea, cuando se tuesta, se espera una semana para que libere un poco de los gases del tueste y sale a la venta. Y de ahí ya depende si es molido o en grano, máximo 3 meses que puede estar en percha sin que se dañe la experiencia. Excelente. Saludos, dice Alberto Pareja. Albertito, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes nos están siguiendo, pues todas estas tardes de martes y jueves en donde tenemos conversaciones muy interesantes, donde vemos este tipo de acciones que hacen, sobre todo es muy interesante ver a los jóvenes no rendirse, estar viendo de qué manera también son parte activa de la producción del país. Estaba viendo que en estos tiempos ha habido, a pesar de la pandemia, ha habido más de 6 millones de dólares que se han hecho de exportaciones de nuestros productos, ya sea banano, también el tema de camarón, o sea, se supone que eso dinamiza la economía, hay gente que sigue trabajando sobre todo, ¿no? Está despedido porque a veces la gente dice, ay, eso a mí qué me importa si yo no gano nada con ellos, no, pero hay familia, o sea, detrás de eso hay gente trabajando, Sí. hay gente que está ayudando a esa producción y eso pues da cuenta de que al menos esa gente no se fue a su casa, que es lo que está pasando mucho. También por otro lado se ve que hay más de 70,000 personas que salen de mes a mes, o sea, es una cosa impresionante y que todo al final de cuentas, temas de producción que van a tener que, o sea, sobreviven las familias y las personas es con lo que uno propiamente puede hacer, ya no apegado a una empresa en particular o a la función pública a la que aspira todo el mundo, más aún ahorita en elecciones, hay carros y carros de gente atrás de candidatos
Me imagino que les han ofrecido algo de trabajo o que ya tienen Dinero. la carpeta para dinero, ya han hecho hasta préstamos por esos dineros. Sí. Pero no veo que haya más bien ese dinamismo de querer trabajar en función de qué es lo que yo puedo aportar. No, como Sí. la parte política se ha vuelto un punto bastante álgido en todo esto, sobre todo por la manera en cómo se están dando las cosas. Y bueno, sí es gratificante ver pues que en todo caso sí hay jóvenes que están trabajando, que están emprendiendo, claro, que están pensando y que tienen muy, muy claros sus objetivos, lo cual nos da muchísimo gusto. Entonces hemos llegado nosotros a las 18 horas de este día martes con esta conversación muy, muy interesante. Y bueno, ya nos toca despedirnos, agradecerles a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Esto va a quedar luego en YouTube para que quienes no hayan podido verlo, pues lo puedan también escuchar. Así que muchas gracias, Jefferson, por haber aceptado esta invitación a conversar en Conversaciones Frente al Mar. No, muchas gracias a ti, de verdad. Ha sido una tarde excelente para mí. Muchísimas gracias. Y bueno, con todos ustedes nos vemos en la siguiente conversación que tendremos este día jueves. Este día jueves sería 18 de marzo, en donde vamos a hablar así mismo temas bastante interesantes como los que hemos podido escuchar ahora. Así que muchísimas gracias, Jefferson, éxitos, y gracias a todos por seguirnos a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Gracias.